Besat Hashem. Vamos a comenzar esta clase que habíamos visto después de la guerra de Yom Kippur, lo que había pasado con lo que pasaba, que dijimos después de 70 años de guerra que sigue. Y vimos muchos de los ataques terroristas, vimos también toda la operación en Tebe, cómo había sucedido todo. Y seguimos un poquito ahorita en los años 80, la historia de Am Israel, comparada con los años 60 y los años 70, la década de los 80, como que daba la impresión de ser más tranquila, después de todos los sucesos que habían ocurrido. Sin embargo, esta década de los 80 fue la década que dio forma al mundo judío actual. ¿Qué quiere decir? En esta década vamos a ver que fallecieron muchos de los grandes jajamim, muchos de los grandes sabios de la Torá que habían llegado de Europa, o sea, los que habían salido antes de la Shoah o después de la Shoah, los grandes jajamim que habían traído la Torá de Europa, ¿sí?, de las grandes yeshivot, muchos fallecieron. También en esta década de los 80 se caracterizó por la guerra con el Líbano, que es lo que vamos a hablar en la clase siguiente. Todo lo que fue la guerra con el Líbano en el año 82, también se caracterizó esta década que dejó a Israel, esa guerra dejó a Israel desmoralizado. Vamos a ver por qué. También fue una década, la década de los 80, que fue donde se levantó la intifada. Ahí comenzaron con todo lo que se conoce con la intifada, que marcó un momento crucial para el enfrentamiento árabe-israelí. Otra de las cosas que sucedieron también en estas épocas, que también influyó mucho en Israel, fue lo que fue la revolución iraní. También, que ahí fue cuando se cambió todo en Irán, y fue algo que conmocionó al mundo entero. Lo que fue la revolución iraní, que hasta ahora sabemos las consecuencias, cuáles son. Por otro lado, en esta década se derrumbó la estructura que se veía como tan sólida, que era la cortina de hierro, la Unión Soviética. Justamente en los años 80 también se cae todo lo que es toda esta ideología comunista, que es la caída, por eso se llama la caída de la cortina de hierro, que había empezado en Hungría, y ahí fue cuando se cae toda esta idea. También fue justamente la famosa caída del muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín, que justamente fue un 9 de noviembre del año 89, exactamente el mismo día que había sido el Kristallnacht, o sea, que fue la caída del muro de Berlín. También salió entre 7 y 8 y 9 de noviembre. También se dio en esa época. Pero como dijimos, en la década de los 80 comenzó ahí la época, ustedes saben que ya lo vimos estudiando desde el principio, que había la época de los Tanaim. No, primero estaban antes que los Tanaim, los Zugot, bueno, después los Tanaim, que eran los que, la Mishnah, la época de la Mishnah, con el fin de la época de los Tanaim, Rabbi Yehuda Nasi, más o menos en el año 200 de la era común. Ahí empieza la época de los Emoraim, son los que escriben el Talmud, ¿sí?, que más está del año 200 hasta el año 500 de la era común. Luego sigue una época de 100 años de los Saboraim, que eran los que tienen la Sebará, la deducción sobre el Talmud, y luego empieza una época de los Geonim. La época de los Geonim empieza desde el año 600 hasta el año 950, casi el año 1000, cuando se termina la Torá en Babel y comienza la Torá en España, la época de oro. Ahí termina la época de los Geonim. Y empieza la época de los Rishonim. Rishonim como el Ramban, el Maimónides, el Nachmanides, Rabbenu Yonah, toda la época se llama la época de los Rishonim. En España más que nada, y también en Alemania y en Francia, con la época de los Baalei Tosafot, Rashi. Esa fue la época de los Rishonim. ¿Cuándo se termina la época de los Rishonim? Con la expulsión de los judíos de España.
¿no? Con la fusión de los judíos de España se termina la época de los Rishonim. El último de los, exactamente, casi el último de los Rishonim fue Rabbi Yitzhak Abravanel, que había sido el secretario del tesoro de los reyes Fernando e Isabel de España, que también él se podía haber quedado, optó por irse. Y no quiso ni siquiera convertirse a los ojos de como le habían propuesto, ¿no? A los ojos de la gente y que ocultamente siga cumpliendo, hasta con un minyan. La reina le dejaba que se quede para poder completar y hacer tefilá, pero ella no aceptó. Ahí se termina la época de los Rishonim. Muy bien, empieza la época de los Aharonim. El primero de los Aharonim fue Rabbi Yosef Karo, ¿sí? El Shulchan Aruch, que él tenía 4 años cuando salió de España y creció, y después estuvo en Turquía, después se fue a 1492. Al final justamente con el año 1500, ahí empieza la época de los Aharonim. La época de los Aharonim se da desde el año 1500 hasta la Shoah, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahí termina la época de los Aharonim, y estos Jajamim, estos grandes rabinos que habían salido de Europa, que llegaron a Eretz Israel, eran los últimos Aharonim. A partir de ahora que ya fallecen, vamos a ver, grandes Jajamim, se llama hasta hoy en día la época de los Aharonim. Estamos ahorita en la época de los Aharonim, los últimos de los últimos. Ya no hay últimos de los últimos, ya no hay. Los últimos de los últimos, se acabó, terminamos. Aharonim. Okay, Rishonim son los primeros Jajamim que explicaron todo lo que es la Torah. Luego Aharonim, que son los últimos. Aharón quiere decir el último. Y Aharonim son los últimos de los últimos, que fue cuando ya se levantó el Estado de Israel, que estaban todavía grandes Jajamim, pero que venían originarios de Europa, y ahora en este momento empiezan a fallecer, y fue en la década de los 80 donde grandes Jajamim fallecieron, como Rav Moshe Feinstein, que había fallecido, como Aharoné. Estos son los Aharonim, ahora vienen los que estamos ahora, Aharonim. Rav Yaakov Kaminevsky, por eso, los sucesos, por ejemplo, cuando se termina la época de la Mishnah, empieza la época del Talmud. Cuando se termina después la época de Babel, que empieza en España, que se termina, ahí empieza los Rishonim, en la época de oro. Cuando los expulsan de España, que es un parteaguas hasta el año 1500, 1492, 1500, empieza Aharonim. Y luego, cuando viene la parte de la Shoah, que los judíos son expulsados de Europa o fueron asesinados, se termina el judaísmo en Europa, se llama Aharonim. O sea, está determinado de acuerdo a los sucesos. Entonces, último de los últimos. Por ejemplo, como dijimos, que fallecieron todos en la década de los 80. Fue algo inusual que tantos rabinos fallezcan en una misma época, en una misma década. Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kaminevsky, Rav Yaakov Israel Kanievsky, fue el Steipeler, Rav Shneur Kotler, el hijo de Rav Aaron Kotler, que era el Rosh Yeshiva también de la Yeshiva de Leikut, Rav Yitzhak Hunter, que era también uno de los grandes Jajamim, Rav Israel Abu Hatzira, que también falleció en la época de los 80, Rav Meir Abu Hatzira, que era el hijo de también un grande también Jajam, Rav Yaakov Ruderman, todos estos Jajamim, y más todavía, ¿sí? Por traer algunos de los grandes Jajamim que fallecieron en esa época, que esto fue algo, como dijimos, rara vez en la historia judía hubo una caída tan drástica del liderazgo espiritual en un tiempo tan breve, que fallezcan tantos Jajamim. Cuando, de aquí en adelante, los futuros líderes espirituales, o sea, a partir de los años 80, los futuros líderes espirituales del pueblo judío, ya sea en Israel o en los Estados Unidos, ya provendrían de las nuevas comunidades posterior a la Shoah. O sea, los grandes Jajamim ya son los Aharonim, que después de que fallecieron todos estos grandes Jajamim, ya son los Jajamim posteriores a la época de la Shoah, los últimos Aharonim, los últimos de los últimos. ¿Pero quiénes son los
No vamos a entrar ahorita muchos jajamim ahora, pero no entraremos. Rabbi Ishak Yosef, está Rab Galay, hay grandes, o sea, hay grandes jajamim. Siempre se van, obvio, faltan muchos jajamim, pero la Torah siempre los jajamim dicen que cuando Besaraj Hashemesh uva Hashemesh, cuando se opone el sol, inmediatamente sale el sol. Cuando falleció Rabbi Akiva, ese mismo día ya estaban haciendo Rabbi Yehuda Nasi, el que escribió la Mishnayot. Cuando falleció Rabbenu Gershom, que fue el que hizo las Takanot, que no se puede casar con dos mujeres, que no puede... muchos grandes decretos que él hizo. El día que falleció él, nació Rashi, Rabbi Shlomo Ishaki. Entonces siempre cuando se va un gran jajam, ya inmediatamente ya nació el otro que va a ser el gran jajam. Bueno, entonces también en esta década de los 80 se caracterizó por un aumento en el estándar de vida de muchos judíos, también de judíos ortodoxos, que a diferencia de lo que era en la Europa oriental, donde los judíos ortodoxos eran muy pobres, ¿sí? Aguateros, y se dedicaban, o sea, lo vemos en las fotos, justamente lo que era en Europa, que la gente era muy, muy pobre, los que vivían en los shtetls, ¿no? en los pueblitos. Al contrario, ahora surgió un gran número de personas ortodoxas de clase media, y todo generalmente, la vida de los judíos se levantó mucho. Hay algo que dice Rav Moshe Feinstein, dice, una vez le preguntaron, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué durante tantos años los judíos, general, siempre había fuera de lo normal, pero generalmente eran muy pobres? En Europa, ¿cómo vivían? En Ucrania, en Rusia, aún en los sefaradín también, siempre había algunos que se destacaban, pero la gran mayoría de los Yehudim eran pobres. La gran mayoría eran pobres. Sí, y había otros, pero siempre había algunos destacados que ayudaban a todos los demás. Pero, ¿qué? No los dejaban trabajar. En ciertas épocas sí los dejaban trabajar. En muchas épocas los dejaban trabajar. Hubo épocas que no, claro, pero hubo épocas que sí los dejaban trabajar. Muchas veces en Siria también los dejaban trabajar. En el Imperio Otomano también los dejaban trabajar. Pero la gran mayoría eran gente muy anim, muy pobres. Había siempre destacados, siempre había gente muy rica. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué ahora de repente llegaron, vamos a decir, poner un ejemplo, ¿no? A Estados Unidos, y empezaron a trabajar y la gente se hizo muy rica? ¿Sí? Hay gente que se hizo muy rica. No, ya no es la gran, por lo menos clase media. ¿Sí? ¿Qué pasó? Una vez le preguntaron a Rav Moshe Feinstein y él dijo algo impresionante. Él dijo, todas las tefilot, todos los rezos de las personas nunca se van en vano. O sea, puede ser que cuando uno rece al otro día le contesten, o puede ser que le contesten dentro de unos meses, o puede ser que le contesten, o si es para bien para él, no le van a contestar. Pero puede ser que no te contesten a ti, pero las tefilot se quedan, y pueden ser que esos rezos recaigan en la siguiente generación. O puede ser que esos rezos que caen en las dos siguientes generaciones. Las comunidades eran tan pobres, tan anim, en Rusia, en Polonia, que rezaban tanto, en Siria, en Damasco, en el Imperio Otomano, eran muy pobres y rezaban tanto por tener parnasá, por estar bien, por tener riqueza, que al final, esas tefilot quizás no sabemos nosotros por qué, pero en ese momento no se escucharon, pero esas tefilot, esos rezos nunca se quedan ahí. Al final recayeron en los nietos. Y por eso hay gente tan multimillonaria en Estados Unidos, que son gente que no respetan ni el semáforo, nada. ¿Sí? Ni Kippur, gente que ni saben que son judíos. Y son gente rica. Bueno, ¿qué sejud tuvieron para tener? Bueno, no es el sejud, es las tefilot de sus antepasados que recayeron en ellos. Así contestó el Rav Moshe Feinstein. Entonces, en esta época de los 80 empezó a cambiar todo eso. La vida de muchos Yehudim empezaron a ver un éxito, y hubo mucha gente que ya pasó a ser clase media. No estamos hablando de la clase rica, estamos hablando de clase media, que antes no lo había. Sin embargo, esa prosperidad produjo un deseo cada vez más grande de consumo, ¿no? Ese de consumo ostentoso en lo que eran las comunidades judías.
Las celebraciones, estamos hablando ya en los años 80, las celebraciones de Bar Mitzvah y de bodas se volvieron mucho más elegantes, mucho más ostentosas. En los años 70, ¿a dónde se encontraba una boda ostentosa y un Bar Mitzvah ostentoso? Nada, puede haber, pero uno de tantos, o sea, no hay. En los años 80 cambió rotundamente, se empezaron a ver esas bodas fastuosas, increíbles, las casas mucho más lujosas. Tampoco en los años 70, en los años 60 había la gente que vivían acá en la colonia Roma, que tantas casas ostentosas tan grandes. Podía tener una persona una casa un poco más grande, uno un poco más chica, pero de así con todos esos lujos no había. Los automóviles mucho más llamativos, las ropas, las vacaciones mucho más caras, ¿sí? Sin embargo, desgraciadamente, esa búsqueda a veces de esos lujos materiales se transformó entonces en un objeto de vida a consta del estudio de la Torá. Mucha gente que sus padres y sus abuelos estudiaban Torá, bueno, pues ahora se dedicaron puro a trabajar y ya no había ni tiempo para dedicarse al estudio de la Torá o siquiera a veces a la vida familiar. Por lo tanto, se estableció un estándar con respecto a las celebraciones familiares y a la forma de vestirse. A diferencia de lo que había sucedido en los siglos anteriores, en Europa la gran mayoría de los judíos habían sido pobres, la gran mayoría. No se sentían presionados por la sociedad, ¿sí? El que era pobre, no es que se sentía presionado, mira como el otro tiene un carruaje increíble y mira casa. No, pues el que era pobre y sabía que él estaba así, o sea, no había esa presión social que existe hoy en día. Pero ¿qué tenían? ¿Qué querían? ¿Imitar a los pocos judíos ricos que había? ¿Quién quería imitar a los pocos judíos? No se le pasaba ni siquiera por la cabeza. Entonces, o sea que no tenían esa presión social. Pero ya ahora en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, también en los demás países latinoamericanos, también por ejemplo en México, en Panamá, en Argentina, donde ahora la clase media y la clase media alta, donde la gente pensaba que su posición en la comunidad, si no estaría a la altura de todo, se vería afectada si era menos que el vecino. Entonces, eso fue lo que afectó. Eso empezó a cambiar en la década de los 80. Antes no había. Por lo tanto, sentían que tenían que gastar un dineral para hacer una boda, o tenían que gastar un dineral para hacer un bar mitzvah, porque si no, él se quedaba ya obsoleto, se quedaba detrás de todo lo que era la sociedad. Esto hizo que muchos padres de familia se hundieran en un mar de deudas, porque cada vez más grande, porque se endeudaban para poder estar a la altura de la sociedad. Y entonces era tan grande, empezó en la década de los 80 la demanda por la presión social, que llevó a algunos judíos a dedicarse a hacer ciertos trabajos ilegales, porque había que hacerlo, porque para poder estar a la altura de la sociedad, entonces tengo que buscar, si no encuentro legalmente, la tengo que buscar ilegalmente, con tal de no disminuir su nivel económico, su nivel social. Eso pasó en la década de los 80. También esta década de los 80 se caracteriza por el aumento de la tensión social entre los judíos ortodoxos y los judíos laicos, los judíos seculares, especialmente en Israel. Ahí empezaron los problemas. Antes de eso no había, sabían que el que era judío secular, el judío ortodoxo, no había tanto. Pero a partir de la década de los 80, ahí empiezan los conflictos. En el año 1985, los judíos seculares, los judíos no religiosos, habían presentado en Israel una caricatura en la cual se veía a un judío jaredí, un judío ortodoxo, gordo, que sostenía en una mano una copa de vino, así estaba la caricatura, y en la otra mano a un judío no religioso en miniatura. O sea, el judío religioso tenía una mano una copa de vino y el otro agarrando del cuello al judío no religioso, y cuya sangre el judío ortodoxo estaba absorbiendo. O sea, estamos hablando entre los judíos, o sea, judíos no seculares. En el año 85 publicaron unas caricaturas que era de esa manera, el judío religioso con un vaso de vino como que estaba absorbiendo la sangre. También algunos dirigentes no religiosos seculares en el Parlamento de Israel comenzaron a llamar a los Haredim y a los Bajurei Yeshivot, alumnos de las yeshivades, de las academias talmúdicas, los llamaron como sanguijuelas, así los empezaron a llamar. Sanguijuelas, ¿saben lo que son, no? Esos que se ponen para
Antes, no hoy en día, absorber, chupar la sangre, o también los llamaban parásitos o piojosos, así los decían. Era algo tremendo. Una vez ocurrió que en el ejército de Israel, cuando estaba Moshe Dayan, ¿recuerdan? En la época de la guerra de Yom Kippur, lo contamos, cuando estaba Moshe Dayan, había muchos que estaban en desacuerdo, con la excepción de los Bajurí Yeshiva que participen en el ejército. No estamos menospreciando Haz Shalom, al contrario, todo ese Mesirut Nefesh que hacen todos los que están en el ejército, hay que reconocer. Como había dicho una vez, un jajá muy grande, en la guerra de Yom Kippur, estaba el Rab Haim Shmulevich, el Rab de Mir, y él dijo una vez, cuando justamente la guerra de Yom Kippur era Ben Azmanim, no se estudia, era como vacaciones para las Yeshivot, desde Kippur hasta que termina Sukkot, todavía una semana después, se llama Ben Azmanim, se llama que no estudia. Entonces, la guerra de Kippur había empezado en Kippur. Entonces, el Mashgiach de la Yeshiva, Rab Haim Shmulevich, mandó a llamar todos los Bajuré y Yeshiva, tienen que venir a estudiar. No puede haber ningún estudiante en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo? Nosotros, ellos están en la vanguardia, están en el frente. Nosotros tenemos que estar también en la retaguardia, estudiar Torah para poder ayudar a ganar la guerra. ¿Cómo? Ellos están en el frente y nosotros estamos de vacaciones ahora hasta Kippur. Mandó a llamar y obligación a todos los Bajuré y Yeshiva que nadie podía estar caminando por la calle. Claro. Mandaron a llamar. Claro, exactamente. Dijo, ellos pelean en el frente y nosotros tenemos que pelear aquí, en el Bet Midrash. Cuando en esa época, en Israel habían dicho que había mucho, en la Knesset había mucha presión, que todos los Bajuré Yeshiva tienen que ir al ejército. Entonces se presentó Moshe Dayan, aunque él era una persona secular. Él había dicho, él dijo no. Él discutía con toda la gente. Él decía, no, tiene que haber también el sejud de la Torah. Los que están peleando en la retaguardia, ¿sí? Atrás, ayudan a los que están en el frente. Y ellos también tienen el sejud. Y por eso él discutía con los demás que decían que no tenía que haber ninguna excepción. Entonces, en cierta ocasión, Moshe Dayan fue a visitar a la yeshiva de Ponovich. Y se presentó en la yeshiva de Ponovich con el Rab Shach. Cuando Moshe Dayan vio a todos esos Bajuré Yeshiva estudiando, una cantidad tremenda, en ese momento no había tanto como hoy, estamos hablando que eran 1.000, 2.000 estudiantes, hoy día hay mucho más. Cuando le preguntó Moshe Dayan, le pregunta al Rab Shach, a ver, rabino, ¿todos estos estudiantes van a ser Gedolei Ador? ¿Todos estos estudiantes van a ser eminencias? Dijo Rab Shach, no, yo no. Digo, no, la verdad yo no lo sé, yo no te puedo decir eso. Entonces, si no es así, ¿para qué hace falta tantos estudiantes? Vamos, ¿cuántos alumnos hay aquí? Le preguntó, ¿1.000? ¿2.000 alumnos? Mejor vamos a concentrarnos en los que tienen futuro. En los que tienen futuro, que se queden. En los que no, que se vayan al ejército. Le dijo Moshe Dayan. Le respondió Rab Shach. Los que van a ser grandes Talmidei Jajamim, eso lo van a hacer. Y los que no van a ser grandes Talmidei Jajamim, también son necesarios que estén aquí, porque van a ser la congregación del Gadol Hador. Van a ser los que puedan entenderlo, van a ser los que puedan escucharlo. Si no va a haber gente que está, no van a poder entender al Gadol Hador, lo que va a explicar, la Gemarot que va a... O sea, también se necesitan. Entonces le dijo Moshe Dayan, mire, rabino, la verdad, yo estoy en contra de todos mis compañeros en la Knesset. Todos. Nadie quiere que haya Bajuré Yeshiva que estén estudiando. Pero la verdad yo me quedé impresionado cuando yo entré a la Yeshiva y vi lo que es esto. Por lo tanto, le quiero decir algo. Estoy dispuesto a hacer una excepción de 5.000 estudiantes. Que usted designe, usted escoja 5.000 estudiantes. Esos, está bien, no van a ir a la Sabá, van a ayudar estudiando Torah. Perfecto. Todos los demás a la Sabá. Aparentemente eso era algo increíble. 5.000 Bajuré Yeshiva, en esa época no es que había tantos Bajuré Yeshiva, era una cosa increíble. Entonces algo muy interesante. Rab Shach le dijo, mire,
Yo no tengo la atribución para decir quién sí y quién no. Quién va a ser una eminencia en Torah y quién no va a ser una eminencia. Pero rabino, puede ser que usted pierda todo. Le estoy ofreciendo 5.000. Yo ahora tengo que ir y pelear contra toda la gente para convencerlos. Pero usted puede ser que si no acepta los 5.000 se quede sin nada. Entonces el Rab le dice, yo tengo las manos atadas y eso no lo puedo decidir. Pero rabino, va a perder todo. ¿Cómo voy a convencer? Deme armas para poder convencer a todos mis compañeros. No puedo, no tengo armas para decirte, es lo que te puedo decir. Bueno, al final no se perdió nada. Al final se ganó la guerra. Se ganó la guerra de Yom Kippur y al final, Baruch Hashem, todos los que estudiaron ayudaron. Hay en la retaguardia, no menospreciamos, al contrario, es increíble, hay que agradecer lo que tenemos, el ejército de Israel y todos. Pero también los Bajurei Yeshivá verdaderos que están estudiando Torah ayudan a todo eso. Tiene que haber las dos cosas. Si no, puede ser. Una guerra no se gana solo con quién es el más fuerte. Eso no lo ganamos con la ayuda de Boreolam. Y ya lo vimos en todas las guerras que hablamos. Al final se quedaron estudiando y ganaron esa guerra, Baruch Hashem. Pero cuando fue todo esto, habíamos dicho que ya había mucha burla contra todos los religiosos. De por sí, ya había sido todo eso muy feo, esas cosas, caricaturas que enseñaban en el Holocausto, las imágenes con las caricaturas y símbolos judíos. Después de las elecciones del año 1988, en Israel, los partidos religiosos habían obtenido 13 escaños, o sea, en la Knesset, y ahí tanto... escaños son diputados, vamos a decir, en la Knesset, que nunca habían tenido. Ahí los periódicos seculares en Israel, las revistas también, no judías en todo el mundo, presentaban una horrible caricatura, estereotipos de lo que eran los judíos religiosos. Ahí habían presentado estas caricaturas que habían puesto. Había algo como que ya se había visto en la época de Alemania, mandaron a presentar, así como igual como el periódico de Alemania, como que chupasangres, así, los judíos religiosos. Pero, bueno, les quiero mostrar esto que está en la Gemara ahora. Las principales quejas eran las dos quejas de los judíos seculares, eran que los religiosos no van al ejército, los Bajurei Yeshivá no van al ejército y que son una carga para la economía. Bueno, esta afirmación, en verdad, si uno ve en el Talmud, es condenada por el Talmud. El Talmud dice acá, y ustedes lo pueden ver, dice, Amar Rabba Memuná, dijo Rabba Memuná, Lo Jareba Yerushalayim, no se destruyó Jerusalén, el Bishbil Shevitruba Tinocoche Bedrapan, porque se anularon, porque dejaron de estudiar los jóvenes. Eso fue porque se destruyó de Yerushalayim, Shefoj Alolel Bajus. Una de las cosas que se destruyó Jerusalén es por eso, porque dejaron de estudiar los que podían haber seguido estudiando. En verdad los ortodoxos, muchísimos de los ortodoxos sí se unieron al ejército, pero el odio que sienten o que sentían los judíos seculares hacia ellos, no, aunque se metan al ejército, no va a disminuir. Como dice, vean lo que dice Rashi acá en el Talmud, dice así Rashi, porque acá el Talmud dice algo increíble, dice así, Gedolá, miren esto está impresionante, Gedolá Sin'a, es más grande el odio que le tienen los judíos a veces seculares, no todos, pero estamos hablando así, los ameares, los que no saben, a los talmidei jajamim, yoter misin'a shesonim obdeko javim, el más del odio que le tienen un goy, es más a un judío, o sea, es más grande. Un eshotem yoter memira, y las esposas, más todavía. Es algo, y dice Rashi, las esposas, o sea, de un judío secular, un judío que no sabe, que no entiende, es un odio más grande que el odio que tienen un no judío a un judío. Y las esposas de esos judíos seculares que están influidos por sus esposos, todavía más. Y dice Rashi algo, miren lo que dice Rashi. Rashi dice, Maya Hanelan dice, Be'em enan yodim, no saben, she'aolam mitkayem alehem, que el mundo se mantiene por la Torah. Si no habría Torah, no digo que todo el mundo tiene, pero que los que
capacitados, los que están capacitados, sí, tienen que estudiar Torah, porque son los que pueden, los que tienen la base de mantener el mundo. Pero también en esa época fue algo que sucedió, mientras de esa manera en la década de los 80 se fue distanciando, se fue abriendo una brecha que no había tanto, cada vez más grande entre los ortodoxos y los seculares, lo que hoy en día también lo vemos. Mientras en Estados Unidos, en el año 83, el movimiento reformista agarró más fuerza, introdujo algo que cambió, introdujo la doctrina de la ascendencia por línea paterna. Quiere decir que cualquier judío que tenía un papá judío, entonces ya estamos hablando, los judíos reformistas. A partir del año 83, ellos, que tenga o no madre judía, ellos ya lo introdujeron que iba a ser judío. Si por parte de padre ya es siempre y cuando mantenga cierto apego a la comunidad judía, obviamente reformista, ellos decían a partir del 83 que cualquiera es judío si tiene un papá judío. Y agarraron mucha fuerza. Esto que ven es una sinagoga impresionante, no digo que vayan, pero por lo menos por foto, en Nueva York, se llama Emanuel. Una cosa impresionante, una sinagoga, obvio, reformista. No es recomendable. Bueno, pero sí, no, por eso, no es. Yo digo, aunque no están rezando en ese momento. También, lo peor también, bueno, como dijimos, también ahí empezaron a funcionar lo que son las rabinas. Empezaron a funcionar, empezaron a trabajar una de las primeras rabinas conservadoras que se llamaba Amy Eilberg. Acá la vemos, que fue la primera rabina también en Nueva York. Y agregaron un rezo especial, Mishiberach, para honrar a las mujeres que eran llamadas a leer el Sefer Torah. ¿No? Agregaron también bueno, esto fue en la década de los 80, se transformó. O sea, quiere decir, la idea del judaísmo se empezó a cambiar muchísimo, en todos los aspectos. Pero también, a principios de los 80, y debido a las malas relaciones que había entre Estados Unidos y Rusia, lo que era la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, entonces prácticamente la inmigración judía de Rusia se había detenido, porque la inmigración judía de Rusia, había muchos judíos en Rusia, entonces se había detenido justamente por la mala relación que había. Solamente entre 1983 y 86, solamente 4.300 judíos recibieron permiso para irse, los demás no. Pero ya que hablamos de eso, yo por eso el título de la clase, les quiero contar qué había pasado, algo increíble que había pasado justamente en la Unión Soviética, en la Rusia. Pero vamos a empezar, por eso quiero contarles un poquito antes. Todo esto fue a partir de la Guerra Fría, que muchos judíos que ya no los dejaron salir de Rusia, y había muchos problemas que les hacían adentro de Rusia. Pero vamos un poquito antes para entender. En el año 1928, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, 1928, el gobierno soviético apoyó la idea de formar un asentamiento judío. Vamos a mandar a todos los judíos que se vayan yendo a una ciudad, a un pueblo, que necesitaban de por sí poblar ese lugar. Porque estaba cerca de China, Rusia vamos a ver ahora el mapa, y era un lugar que necesitaban ellos porque aparte necesitaban gente ahí, porque era un lugar limítrofe, entonces no querían problemas que después invadan los chinos, entonces necesitaban poner gente ahí también, poblar esos lugares. El lugar se llamaba Birovitsan, ¿sí? Birovitsan, hasta hoy en día, el idioma oficial es el Yiddish. Ok. Sí. Ahora vamos a... la palabra el lugar se llamaba así, pero ahora, igual hoy en día ya se perdió mucho. Esto para que vean el mapa. Esto es Rusia, acá, esto es China, si pueden ver acá está Mongolia, Japón, esto es Vladivostok, acá es donde llegaron el tren con toda la yeshiva de Mir, que habíamos estudiado, y acá está Birodivsan, ahora lo van a ver un mapa mejor, ¿sí? Acá está Birovitsan, ¿sí? Y más acá todavía está Moscú, ¿sí? Moscú está todavía más acá. Imagínense todo esto es Rusia, y acá es Birovitsan,
hasta acá abajo. Acá está China, acá está Birodizán. Entonces los mandan a los judíos para que vayan ahí, total, que no molesten, que se queden ahí. Bueno, está bien, mientras estén cómodos, mientras estén bien. Entonces la idea era, toda esta es la región, se llama la región de Siberia. Todo esto es una región muy, muy fría. Estamos hablando que hoy puede haber 40 grados bajo cero. O sea, al final se terminan acostumbrando. Pero es una región muy fría. Y ahí, junto a China, a ese lugar, porque les preocupaba a los rusos la creciente influencia de Japón y China en esa región. Por lo tanto, necesitaban poblar esa zona para usarla como protección. Los rusos entonces ofrecieron todo tipo de incentivos a los judíos, ¿sí? Como, por ejemplo, raciones extra de alimento. ¿Sí? Estamos hablando de la Unión Soviética, vas para allá y en lugar de darte una ración extra, te voy a dar 2 raciones. No era la Shoah, pero así era así es en Cuba. Le dan las tarjetitas, uno va al súper y ahí le perforan la tarjetita y ya tiene ración extra de lo que le van a dar. Bueno, así era Rusia, esa es la idea socialista. Entonces, toda la idea para que los judíos se establecieran ahí, algunos judíos se dirigieron a Birodizán para buscar oportunidades económicas, pero otros fueron con la intención de construir allí una patria judía socialista, porque también ellos tenían, los mismos judíos ahí tenían las ideas socialistas, son los primeros que cuando habían llegado también a Israel, los primeros kibbutzim eran todos que venían con la idea socialista, que era por eso es kibutz. Kibutz es todos aportan y todos de todos, esa era lo que es la idea socialista. Pero la idea también para los mismos judíos era reemplazar la atracción del sionismo y la atracción a Eretz Israel, para que no se vayan a Eretz Israel, sino que se queden aquí, en Rusia, con esta idea socialista. En la década de los 30, Birodizán contaba con 35.000 judíos, o sea, ya se habían ido 35 ya ahí. Judíos socialistas, también incluso llegaron judíos socialistas de Estados Unidos, desde Palestina, que todavía no se había formado el Estado de Israel. Y vamos a ver que hoy en día ahí hay muchos letreros, los nombres de las calles todavía están en hebreo. Ahora vamos a ver, se lo voy a mostrar. Acá vean, esto es la estación, esto es donde entra ahí a la ciudad, en un lado en ruso, en otro lado, como se ve ahí, dice Birodizán. Bueno, luego habían llegado los primeros judíos que habían llegado ahí, se instalaron en Birodizán, y junto con el idioma ruso, el gobierno ruso decretó el idioma yiddish como idioma oficial de la región. Era todo para convencer también a que vayan. Y los judíos estudiaban, hasta los no judíos estudiaban yiddish en las escuelas. Incluso las señales de tránsito estaban escritas en yiddish. ¿Era opcional? Vamos a ver que aquí era opcional, pero les daban todos los beneficios y les daban les cerraban todas las puertas para que como que te obligaban. Hasta ese momento, vamos a ver ahora. Bueno, había muchos libros en yiddish, obvio, nada de libros religiosos, pero todos un lugar autónomo, una región autónoma para los judíos, que era Birodizán. Acá lo dice, lo viene arriba acá, Birodizán, ¿ok? Bueno, incluso hay muchas fotos que les voy a enseñar ahora, son fotos de hoy en día. Acá tenemos uno, este es en la sinagoga que estaba ahí, uno tocando el shofar. Esta que ven acá es la estación central de trenes de Birodizán, ¿no? Que incluso en la puerta tiene como una Hanukkah, una menorá, ¿no? En la puerta de la estación central de hoy en día, estas son fotos actuales, y van a ver que está escrito. Miren, ven acá, hacía menos 18 grados acá. Acá es verano, imagínense, casi bueno, no verano, era ya primavera. Ven que dice acá, Birodizán. Esto es la estación central, ¿no? La estación central de tren. Y acá, por ejemplo, vamos a ver las calles en esa ciudad, ¿no? Se las tradujaba. Gas es calle, ¿no? Lenin Gas, ¿no? La calle de Lenin. O por ejemplo acá, soviética, la calle soviética, como está en hebreo. Por ejemplo, acá, Gorky Gas, la calle, ¿sí? Gorky. Hay una estatua también ahí de Nahumovich Rabinovich. Él es famoso por el seudónimo Shalom Aleichem. Él es un escritor, hizo muchas novelas. Él escribió una novela que después de ahí se sacó la famosa el violinista en el tejado. Él escribió una novela sobre el lechero, la historia de Teibe se llama.
Teibel Lechero. Y de ahí después sacaron la famosa obra de el violinista en el tejado. Esto es ahí, esto es en Birodisán, por eso mismo, ahí mismo que hay. Uno, o sea, va ahí y hasta hoy en día encuentra todo esto. Hay calles, por ejemplo, esta la calle de Boris Israelovich Miller, acá dice, ven, Miller Gas, ¿no? Ahí sí pueden ver. Y así es, estos son fotos, los carteles, por ejemplo, de la estación del Pecero, ¿no? Del autobús, como está escrito también en Yiddish, todo está en Yiddish. Ahora vamos a ver. Bueno, muchos se fueron yendo ahí, pero el problema era que con el correr del tiempo los asentamientos se fueron reduciendo, asentamientos judíos por los años, ya que era muy difícil ahí los cultivos de una tierra pantanosa. ¿Sí? Durante el verano había terrible plaga de insectos y hacían eso la vida imposible. En el invierno eran unas heladas terribles, insoportables, imagínense, 40 grados, muchas enfermedades, había malaria también. Bueno, muchos por eso se fueron yendo. Ya en 1945 había perdido mucho de su carácter judío. En el año 59 todavía quedaban 15.000 judíos. En el año 1970 quedaban 12.000 judíos. Después, cuando fue la caída de la Unión Soviética, quedaban 7.500 judíos. Hoy en día siguen viviendo ahí 1.600 judíos. Todavía, por ejemplo, es un Beit Knesset de Chabad. Dice Keilah Yehudit Datit, ¿no? Beit Knesset de todo lado, 100%. Este es el Beit Knesset ahí de los... bueno, entonces muchos, incluso abrieron hasta hoy en día, esto es hoy en día, un super kosher, ahí está, lo ven, Simcha se llama, super kosher que hay ahí de Jabal también. Bueno, pero aún con todo eso, en la actualidad, como dijimos, siguen viviendo 1.600. Ahora les digo por qué les conté esto. Pero imagínense, estos son carteles de hoy en día. O sea, todavía hoy en día, lo que es hoy en día es un monumento. Birodisán es un monumento a la revolución stalinista. Es un poco más que una maqueta de lo que quiso ser alguna vez una tierra de judíos sin judíos, ¿no? Así te lo dice. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Había el presidente de Rusia, muy famoso, Joseph Stalin, ¿no? Que era el tirano de la Rusia comunista. Lo apodaban el hombre de acero, así era conocido. Y esta persona asesinó aproximadamente a 20 millones de personas, de su propio pueblo, no de judíos, de su propio pueblo. O sea, no se compara a lo que hizo Hitler y Máximo Freiberg. Él mató a más de 20 millones de personas a los que no estaban de acuerdo con su ideología. Y odiaba particularmente a los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, su campaña se volvió aún más agresiva, porque habíamos dicho que algo inusual, que él aceptó que el Estado judío, pero después a las 2 horas se arrepintió, pues ya no se pudo hacer nada, pero él algo inusual, porque era el voto de Rusia y Estados Unidos, los dos aceptaron, se levantó Estados Unidos y a las 2 horas se arrepintió, ya no tenía marcha atrás, no había punto de regreso. En 1947, su objetivo, estamos hablando exactamente cuando terminó después la Segunda Guerra Mundial, su objetivo fueron miles de científicos, políticos e intelectuales judíos a quienes él mandaron a despedir de todos los puestos en Rusia, los humillaron, los arrestaron, los torturaron. Y fue un infame, algo muy conocido, pero quizás ustedes no lo conocen, pero si el que se pone a indagar se va a ver, se llamó el complot de los médicos. Así en Rusia. Fue algo terrible, en la cual fueron arrestados cientos de judíos, médicos judíos, y especialmente los principales eran 9 médicos judíos, que los torturaron hasta confesar lo que ellos querían que dijeran. Porque empezaron a difundirse, mandó él mismo a difundir en los periódicos, en todos los medios controlados, obvio, por Stalin, respecto a que a los médicos judíos estaban envenenando a los niños rusos cuando los llevaban a los hospitales, inyectándoles con difteria, ¿no? Hoy en día casi no se conoce lo que es la difteria, pero antes era algo muy común. Y así salieron en los periódicos. Estamos hablando después de la Shoah. Después de difundir todo esto, imagínense, el público, los rusos, se levantó todo contra los judíos.
Y el plan era, el plan de Stalin, después de que terminó la Shoah, era eliminar entre 2 y 4 millones de judíos rusos, mandándolos una parte a Biroditsan y una parte por ahí arriba a Siberia, y para que al final de todas esas regiones congeladas, regiones inhabitables, y dejándolos morir ahí, morir de hambre, morir de hipotermia, de enfermedades. Era porque odiaba a los judíos, porque ya él quería terminar lo que no terminó Hitler y Máximo Lucifer. Y él calculó matar entre 2 y 4 millones de judíos. Y esto mucha gente no lo sabe. Siempre hablamos de Hitler y Máximo Lucifer, pero nadie sabe que Stalin también tenía eso. En las estaciones de trenes de toda Rusia fueron revisados todos los vagones para transportar caravanas de judíos hacia esos lugares. O sea, igualito, él ya había preparado los vagones para mandar a los judíos al exilio, quiere decir a Siberia. La expulsión de los judíos, cuando estaba programado, era para el día 6 de marzo. Ya todo eso estaba programado, era unos días después de Purim. Purim en ese año, 1947, era el 1 de marzo. Y él lo programó para el 6 de marzo, para todos los trenes tenían que estar en Moscú y en todos los lugares donde habitaban los judíos, para llevarse a todos los judíos a lugares donde al principio los iba a mandar, mira, se van a ir ahí tranquilos, se van a ir a Biroditsan, se van a ir a todo Siberia, les vamos a dar. La idea era matarlos de hambre ahí. Pero sucedió que el 1 de marzo de 1953, él lo tenía programado para el 6 de marzo del 53. Justamente los judíos de todo el mundo ese día celebraban Purim, era el 1 de marzo del 53. Mientras todos celebraban Purim, Stalin se reunía para celebrar su propia fiesta en Rusia y celebrar la matanza de los judíos, o sea, todo lo que era algo secreto que ellos tenían. Y justamente mientras los judíos era Purim, él era la noche que estaba en la cena, se llamó la última cena de Stalin, no de Yeshua. Pero era la que estaba con todo su gabinete. Esto está en varios libros locales. Hay un libro que se llama El último crimen de Stalin, del historiador ruso Vladimir Nemurov, y también su hija, también, que era como revelada después con todo esto que había sucedido. En su última cena, Stalin estuvo acompañado por el jefe de la policía secreta, así como gente muy, muy importante, y por el próximo presidente, Nikita Khrushchev, que era el sucesor. Pero justo cuando los judíos acababan de terminar la celebración de Purim esa noche, él se retiró, después de brindar por lo que ya iba a hacer, él se retira a sus aposentos, se retira a su cuarto, a su cama, ahí cuando se despiden. Y al otro día resulta que no sale de su habitación, pasa la mañana, no sale, a la tarde no sale, y al final entran, abren la puerta, nadie se animaba a molestarlo, pero al final tuvieron que entrar, y fue cuando lo encuentran tirado inconsciente, ensangrentado en su habitación. Bueno, ya prácticamente casi agonizando, lograron reanimarlo un poco, pero permaneció enfermo, o sea, muy enfermo, ya prácticamente casi muerto, ensangrentado durante los próximos días, hasta que finalmente murió el 5 de marzo del año 53. Vamos a ver. Entonces su muerte fue anunciada, incluso fue anunciada al público al día siguiente. Esta noticia sorprendió al mundo entero. Sin embargo, pocos supieron de estos increíbles eventos que habían sucedido exactamente el día de Purim. Mientras él brindaba para matar a los judíos, igual como lo había hecho Amán, ¿sí? Exactamente, ese mismo día que nadie sabía, porque ni los judíos sabían de lo que se les venía. Tenían ahora una deportación y un asesinato masivo entre 2 y 4 millones de judíos. Unos meses antes habían publicado, en el 9 de enero del 53, habían publicado, como dijimos, en el periódico Pravda, que es el periódico estatal, que el complot médico judío para envenenar a los niños, a todos los líderes rusos, soviéticos, varios médicos fueron, al final, los mataron, los colgaron, los asesinaron, varios médicos judíos. Y mandaron en el periódico, decía lo siguiente: la mayoría de los participantes del grupo terrorista reclutados por la inteligencia estadounidense pertenecen a la organización nacionalista burguesa internacional judía llamada Joint.
O sea, como que estaban todo programando contra todo eso. Y decía el periódico, la cara sucia de esta organización de espionaje sionista que encubre sus viciosas acciones bajo la máscara de la caridad, ahora se revela por completo. Así salió en los periódicos. Con esta publicación, obvio, una gran ola de antisemitismo se extendió por toda la Unión Soviética. Entonces, Stalin usó esto como pretexto para ordenar la construcción de 4 nuevos campos de concentración en la Rusia socialista, en Siberia, y ahí en Kazajistán, en Siberia, argumentando que iban ahí a reunir a los judíos soviéticos para su propia protección. Entonces todos decían, ustedes tienen que ir ahí para salvarlo de las enfurecidas. O sea, él hizo todo para enfurecer a toda la gente. Entonces los judíos, bueno, ahora ustedes tienen que irse para allá para estar protegidos. Todo estaba programado. Sin embargo, de sus planes era acusar a los Estados Unidos de conspirar para bombardear Moscú, y todo era supuestamente por un espía que habían capturado. Entre todos los doctores que los hicieron, todos tuvieron que hablar lo que no era, confesar lo que no era. Hubo una doctora, la doctora Sofía Esther Karpay. Ella fue arrestada, fue torturada, algo tremendo. Faltaba solamente que ella dijera. Si todos ya confesaban, ya quiere decir que aparentemente tenían razón. Pero a pesar de todo, ella se negó a confesar y mantuvo la inocencia de todos los demás judíos. Aunque la mayoría de los médicos ya habían confesado, porque después de tanta tortura, ella, Sofía Esther Karpay se llamó, ella se resistió a todas las torturas y ellos no podían tener ni un solo médico que no afirmara de que sí habían envenenado a los niños. Stalin se estaba preparando para una tercera guerra mundial en ese momento. A su vez, la intención de Stalin, como dijimos, era terminar lo que Hitler había comenzado con los judíos. Esa era la intención. Ahí está. Pero resulta que los registros indican que, después se encontraron todos los registros, el 6 de marzo estaba programado para hacer toda esa exilio de todos los judíos, que habían llegado todos los trenes a Moscú para llevarse a todos los judíos en ese momento. Y ese mismo día, el 6 de marzo, se anunció la muerte. El mismo día que habían llegado todos los trenes, ese mismo día se anuncia la muerte de Stalin. Después de su fallecimiento, al otro día, inmediatamente, los sucesores de Stalin exculparon de todo a todos los médicos judíos de cualquier acusación y enterraron ese complot de los médicos para siempre, y no se subió en un solo tren. O sea, ni un judío subió a ningún solo tren. Todos los trenes esperando en Moscú, en San Petersburgo, en todas las principales ciudades, esperando. Ni un judío subió. Ni uno. Se cambió todo, absolutamente todo. Un rab que estaba en ese momento, de los que ya se habían ido, algunos ya se habían, o sea, ya de antes ya habían exiliado, todavía no les demostraban lo que eran. Rab Ishak Silver, él recordó en ese momento clave, él estaba prisionero en la helada Siberia. Después de que el Rab Silver, en ese Purim, él terminó de leer la Megilá, como había gente que estaban ahí con él, y entonces, ahí en Birodistán también, cuando él relató, que él contó que había un grupo de prisioneros judíos con él, entonces un prisionero le dijo, pero rabino, ¿quién necesita que usted lea estas historias de hace 2500 años atrás, ¿sí? de Amán y de Esther? ¿Quién necesita esto? ¿Dónde está Dios ahora que nosotros estamos acá? ¿Acaso no es suficiente lo que hizo que Hitler exterminara a millones de judíos? ¿Usted qué tiene que venir ahora a leer la historia de Amán que quiso matar y que salvaron? Y ahora están aquí para hacer lo mismo con nosotros, con otros millones de judíos. ¿Acaso usted no está viendo los trenes como están yendo todos hacia Moscú, hacia San Petersburgo a buscar a los judíos? El Rab Silver le dijo en ese momento, es cierto que nuestra situación es difícil, pero no te apresures a dar un discurso trágico. También Amán había enviado órdenes a 127 provincias. Dios ayudará. Stalin es un simple mortal. Nadie puede saber qué pasará con él dentro de media hora. Tú no puedes hablar, tú no puedes decir absolutamente nada, no puedes decir eso. Esa misma noche, era la noche de Purim, unos pocos días antes
de ese juicio de los médicos, que después de torturarlos, y ya con eso, y justo ese día que se iba, a los pocos días que iban a hacer todo ese exilio de todos los judíos, y antes de que el Rab Silver predijera ese destino vulnerable de Stalin, exactamente Stalin colapsó en ese ataque de ira, que justamente que había discutido en esa cena con los otros que los otros decían no, que los médicos judíos no tienen nada que ver, y él decía que sí, y justamente en esa misma reunión él se fue y ahí murió con un ataque, aparentemente un ataque cerebral, pero como nadie lo vino a rescatar, estuvo hasta el otro día tirado. Hay quien dice que murió ese mismo día, según la hija, no murió el 6, sino que hasta el 6 dieron la noticia, pero que había muerto ese mismo día, en la noche de Purim, y ese mismo 6 se canceló todo. Esta es su hija, dice, no sé, Aliluyeva, era la hija rebelde. Como dijo, Dios nos ayudará. Stalin es un simple mortal. Nadie puede saber qué pasará con él dentro de media hora. Y como dijo en una ocasión el Baal Shem Tov, de todo lo que uno ve y escucha en este mundo, de todo tenemos que aprender y sacarle provecho. Hay mucho que aprender acerca de un avión que está a veces a punto de aterrizar. La mayor parte del tiempo que uno está en el vuelo, el avión está puesto, los pilotos lo ponen en piloto automático. No se crean que están todo el día conduciendo al piloto. El piloto está platicando, comiendo, todo va en piloto automático. La tripulación no hace más que vigilar la computadora de vuelo, tiene que dar un vistazo hacia a los indicadores de la gasolina, el radio, chequear los mapas de ruta, una pasada a los controles de tráfico. Esto es prácticamente el rol de la tripulación, no se mueven en un avión. Sin embargo, cuando ya va a aterrizar el avión, ahí es completamente diferente. Ahí tienen que checar la velocidad del aire, la altitud, el alineamiento de los aviones, todo tiene que estar meticulosamente. Ahí sí tienen que agarrar el volante, es otra cosa. En ese momento crucial, nada se da por hecho. Ahí es necesario toda la concentración. Ya no pueden poner para aterrizar un piloto automático. Nosotros, el pueblo de Israel, estamos ahora en lo que se podría decir atravesando lo que es el aterrizaje de nuestra nación. La era de la Geulá, lo que fue el largo exilio, ya prácticamente está llegando a su fin. Estamos prácticamente viendo el horizonte que se puede ver más que nunca. Ahorita es momento de restablecer el control de este avión, porque ya que estamos comenzando nosotros ahora el aterrizaje. Hay muchos preparativos que se hacen cuando uno ya va a aterrizar. Durante los 3.300 años de nuestra vida, nuestra nación judía, el rumbo ha sido claramente pasmado. Durante el camino los judíos nos hemos experimentado muchas turbulencias. Durante todos los años, 3.300 años judíos, tuvimos muchas turbulencias, tanto en lo individual, tanto colectivamente, pero ahora tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay muchos vientos en contra hoy en día. Son los vientos, porque hay que agarrar ahora el volante, los vientos negativos, muchas formas de resistencia que complican a veces el arribo seguro. Ahora es momento de revisar los sistemas, que los sistemas estén bien. Ahora es momento que estén en buen estado los sistemas. Nuestras misbot, es momento de checar ahora que estamos prácticamente aterrizando. El largo viaje ya está entrando prácticamente a su recta final. Es el momento de lo que se llama bajar el tren de aterrizaje, ¿no? Ya bajar el momento de aterrizar. Y por favor, como dicen, ya pasamos todo lo que es, son 3.300 años de todas las cruzadas y todas las expulsiones y todos los movimientos que tuvo el pueblo judío este avión, pero en el momento de aterrizar, como dice ahora el piloto, como dijo el Baal Shem Tov, de todo tenemos que aprender. Cuando sale la voz que sale ahí por las bocinas y dice, por favor, recuerde tener puesto el cinturón de seguridad hasta que la señal de abrochar los cinturones sea apagada. Revise alrededor suyo, no se vayan a olvidar cosas, revisen así no traen, revisen las misbot, los preceptos, esto ya está por aterrizar. Y así como dice gracias por elegir nuestra compañía, ¿no? Decimos acá, recuerde tener puesto su cinturón hasta que el piloto apague la señal. Revise las misbot, gracias por elegir el judaísmo. O quizás
el judaísmo te eligió a ti para vivir toda una vida. Quiere decir que ya estamos, tenemos que ahora, es cuando más estamos acercándonos a la Geulá. Es cuando más necesitamos revisar a veces nuestros hechos, revisar cómo nos comportamos con el compañero, el gesed que hacemos. ¿Qué hacemos? Es ahora. Am Israel tuvo muchas interferencias, tuvo muchos durante tanto tiempo, pero bueno, en este momento es cuanto más tenemos que ver nuestro comportamiento con nuestro compañero, con nuestras misbot, con Akadosh Baruj Hu, nosotros con Dios, cuanto más tenemos que revisar. Por eso, después de todo lo que sucedió, Besat Hashem, tenemos que, en cualquier momento, estar preparados para esta Geulá.